A continuación, se muestra que la mente tiene este poder anómalo que es también una debilidad. Esta es la naturaleza misma de la mente, que toma como real todo lo que ella crea. Esto es visto en el sueño diario, viendo dramas o escuchando historias. Estos ejemplos se toman de nuestra experiencia de vigilia misma. Ellos demuestran esta cualidad autotorturante de la mente, que es aún peor en sueños. Entonces se enuncia la conclusión. La creación no es otra que ver. Ver y crear son uno y el mismo proceso. La aniquilación es solo la cesación de ver y nada más, pues el mundo acaba por la correcta conciencia de uno mismo. El paso siguiente es la demostración de que la mente también es irreal. El verso siguiente comienza esta exposición. Como se ha establecido que el mundo es mental, el mundo sería real si la mente fuera real. Sin embargo, si la mente es irreal, entonces el mundo también es irreal. Por consiguiente, deviene necesario indagar si la mente es real. Pero hay una cuestión preliminar que debe ser acogida y respondida, la prueba o pruebas de la realidad que han de aplicarse. Primero, es necesario indagar por cuáles pruebas puede uno distinguir lo real de lo irreal, debido a que, en esta indagación, en cuanto a lo que es real, la prueba de la realidad aprobada por los mundanos no es válida. El loro que desea comer el fruto del árbol del algodón de seda finalmente se ve frustrado. ¿Cómo pueden las creencias de uno que así se engaña a sí mismo ser aceptadas como razonables? Nota a pie de página. Los frutos del árbol del algodón de seda son siempre verdes. Después de un largo periodo de maduración en el árbol, se abren poniendo al descubierto una interna masa fibrosa, no un fruto comestible. Hay una creencia de que los loros esperan cerca de esos frutos con la esperanza de que maduren en algo sabroso. El proverbio que encierra esta creencia es una metáfora para la actividad insustancial y mal informada. Esta conducta del loro, ya sea verdadera o no, es proverbial. El hombre está en la misma situación. Él espera cosechar una felicidad completa en la vida mundana y por eso está siempre frustrado. Esto demuestra su capacidad de autoengaño. Los filósofos no serían filósofos si aceptaran los crédulos puntos de vista de los hombres que no piensan. A menos que se usen bajo la guía de un gurú perfectamente competente, los medios de conocimiento mundano están ahí, ciertamente, para engañar. Esta verdad es expresada en el verso siguiente. El intelecto, los órganos de los sentidos y la mente son sirvientes de la ignorancia primaria. Por consiguiente, los métodos mundanos de buscar conocimiento no favorecen el éxito de esta indagación. Los medios de conocimiento mundano llamados pruebas son percepción directa, inferencia, analogía, tradición y demás. Estos son comprendidos y practicados por los lógicos y los filósofos. En el razonamiento vedántico no debe confiarse en estos por la razón declarada, a saber, que ellos son naturalmente los sirvientes de la ignorancia, habiendo sido creados a fin de proteger y confirmar esa ignorancia. La prueba de la realidad que es considerada buena por lo mundano no es fiable debido a que ella es un hijo de la ignorancia. Para los sadakas, la prueba fiable para distinguir la verdad de la falsedad es esa que los sabios han declarado. Esa prueba es enunciada a continuación. Solo eso que brilla por su propia luz de conciencia, sin cambio y sin submersión ni emergencia, es real. Todo lo que no es así es irreal. Así dicen los sabios. Esta es la prueba aprobada en la metafísica vedántica y es esa la que se usa en los Upanishads. A continuación se hace referencia a la Bhagavad Gita. No hay nunca ninguna existencia real para lo irreal, ni hay nunca ninguna no existencia para lo real. Bhagavan Sri Krishna mismo
declara así la distinción entre lo real y lo irreal. Así pues, las cosas que aparecen en algunos momentos y desaparecen en otros momentos están excluidas de la categoría de lo real. Lo que no tenía ninguna existencia en el comienzo y no existirá después de algún tiempo es no existente, incluso en el periodo intermedio, durante el cual aparentemente sí que existe. La noción de que algo que aparece limitado en el espacio o el tiempo es real es ignorancia. La analogía para lo real es el oro y la analogía para lo irreal es la joya, hecha de oro. El oro es real en comparación con la joya. Esta es irreal debido a que es perecedera. La joya era oro antes de ser hecha. Es oro en el medio cuando aparece como joya y es oro también al final cuando acaba siendo fundida. Así pues, las irrealidades aparecen como reales sobre un sustrato de lo real, lo mismo que la joya irreal aparece como real sobre un sustrato de oro, que es comparativamente real. Esta es una de las analogías empleadas en la Chandogya Upanishad para ilustrar la verdad enseñada aquí, a saber, que la única realidad suprema, que es el sí mismo real, es el sustrato de la apariencia del mundo. Si los dos, el mundo y la mente, son escrutinizados de esta manera, se encuentra que son irreales. El proceso de esta demostración, como es enseñado por Bhagavan, es expuesto aquí. El mundo, que es hecho brillar, y la luz, a saber, la mente, que causa que el mundo brille, surgen y se ponen juntos como uno, puesto que este par no aparece ininterrumpidamente. El par debe ser conocido como irreal. Todo lo que brilla intermitentemente es insenciente y, por consiguiente, brilla por la luz de otro. Esa realidad por la que todas las cosas insencientes brillan es autobrillante, siendo consciencia por naturaleza. Aquí, la luz significada no es la del sol, la luna o las lámparas, sino la luz de la consciencia. En la definición de la realidad se señalaron dos condiciones: brillo continuo e ininterrumpido y la capacidad de ser autobrillante. Las dos son solo una, siendo inseparables. La primera se mostró que era cumplida por la realidad suprema solo. La segunda condición también se muestra aquí que es cumplida por ella misma solo. Por consiguiente, solo ella puede ser vedánticamente real, nada más. Ni la mente ni el mundo cumplen esta definición. Nosotros sabemos, por las palabras de nuestro divino gurú, que solo es real lo que sobrevive en el estado de paz, que es el más alto, y que todo lo demás es irreal. Así pues, por la aplicación de la prueba vedántica de la realidad, ha sido mostrado que el par inseparable, la mente y el mundo, es irreal, y que solo el sí mismo real, que es el Brahman, es real. Ahora surge una duda y es resuelta en los siguientes versos. Si incluso la mente es irreal, entonces se sigue que lo que permanece es solo un vacío, puesto que en el sueño profundo no hay nada en absoluto. Aquellos que suscitan este argumento están cometiendo el error de olvidarse de sí mismos. ¿Cómo puede este vacío ser conocido si no hay nadie que lo presencie? ¿Cómo puede este vacío ser conocido si no hay nadie que lo presencie? Este vacío no es ciertamente sin un presenciador. Por consiguiente, este vacío no es la realidad final. Esta doctrina del vacío ha sido así claramente refutada por Bhagavan. Para nosotros no hay la menor duda sobre este punto debido a que, como es demostrado por Bhagavan, hay el sí mismo real, el único superviviente, en el estado supremo. En el corazón de cada criatura viva, el sí mismo real autobrillante brilla por su propia luz de consciencia como el yo. Por consiguiente, cada uno se conoce a sí mismo como real. ¿Quién hay en el mundo de los hombres que diga yo no existo? Así se aclara que el sí mismo es autorrevelado. Esto significa que el conocimiento de sí mismo es por experiencia directa y no por inferencia. Pero muchos filósofos parecen ser desconocedores de esto.
La existencia de su propio sí mismo es inferida por algunos del funcionamiento mental, por el razonamiento yo pienso, luego yo existo. Estos hombres son como esos torpes que ignoran al elefante cuando pasa y devienen convencidos después mirando las huellas. En verdad, cada uno experimenta su propia existencia durante el sueño profundo, donde la mente está ausente. El durmiente manifiesta el recuerdo de la felicidad del sueño profundo diciendo: he dormido felizmente. ¿Cómo puede nadie recordar la felicidad experimentada por algún otro? La felicidad del sueño profundo es saboreada ciertamente por uno mismo. Dice alguien: el que existía antes del sueño profundo no es la misma persona que yo soy ahora. Como Bhagavan mismo ha señalado, cuando Juan va a dormir no despierta como Antonio, sino solo como el mismo Juan. La mente, junto con el universo, se sumerge en él, en sí mismo, en el sueño profundo, y desde ahí surge de nuevo, junto con el universo, al despertar. Por consiguiente, la doctrina del vacío no es verdadera. Sin un sustrato que lo soporte, ¿cómo pueden los dos, el universo y la mente, aparecer? ¿Hay alguien que vea las serpientes sin su base, la cuerda? ¿O alguien que vea plata sin su base, la concha de la ostra? Ciertamente existe una realidad consciencia que presta una apariencia de existencia y brillo al universo, incluyendo la mente. ¿De qué otro modo pueden las gentes mundanas tener la noción de que esta irrealidad existe y brilla? Debido a que estos dos, el universo y la mente, brillan solo por la luz del sí mismo, por consiguiente, ese sí mismo es consciencia autobrillante. Aparte de ese sí mismo no hay nada más, en ninguna parte, que sea autobrillante. Cuando el sí mismo real brilla en el amanecer de la consciencia correcta, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas brillan. Solo por su luz brillan estos aquí para el ignorante, cuya mente está vuelta hacia afuera. No hay la menor duda sobre la existencia del sí mismo real, debido a que esa misma consciencia pura, por la cual la totalidad del mundo brilla, y por cuya luz la mente deviene mente, es el sí mismo. La ignorancia no obstruye la consciencia de yo soy, sino solo la consciencia del hecho yo soy consciencia. Cada uno, con la excepción de aquellos engañados por el credo científico, conoce su propia existencia. El sí mismo eterno, inmutable y siempre brillante persiste continuamente como lo real a través de todos los estados cambiantes. Sobreimpuesto sobre él el sustrato, brilla la totalidad del mundo. Es tomando la realidad de esta realidad, que es consciencia perfecta, como este mundo y la mente aparecen como reales para todos aquellos cuyas mentes están engañadas debido a su ignorancia de sus propios sí mismos. El propio pronunciamiento de Bhagavan es citado a continuación. Aquí está la declaración de Bhagavan. El Brahman, que es solo uno, brilla dentro, en el corazón, de todas las criaturas como el sí mismo real, en la forma de yo. Yo, no hay ningún otro sí mismo. Él también dijo: esta misma verdad es el significado de la declaración de la famosa voz celestial que le dijo a Moisés: mi naturaleza real es solo la consciencia, yo soy. Los sabios, al devenir conscientes de eso que es el Brahman, brillando en el estado supremo como el sí mismo real, están siempre contentos. Es como si ellos hubieran tenido todos sus deseos cumplidos simultáneamente. La felicidad perfecta en la que los sabios viven es inexplicable de ninguna otra manera. Esta pura conciencia, que es el sí mismo real, aparece al que no se conoce a sí mismo como el mundo. Esta incomprensión de la verdadera naturaleza del sí mismo real está enraizada en la ignorancia del propio sí mismo de uno.
Este mundo es el resultado de la ignorancia, oculta la verdad de ese sí mismo. El intelecto, los sentidos y la mente son los sirvientes de esa ignorancia. Por consiguiente, los medios de prueba mundanos, a saber, percepción directa, tradición e inferencia, solo sirven para engañar a la criatura. Ellos no sirven para la obtención de la conciencia correcta. ¡Qué extrañeza que el ignorante, pensando que el mundo es real por sí mismo, devenga también convencido de que el sí mismo real, que es siempre feliz, sin deseo, sin relación con nada y solo, está esclavizado a la mundanalidad! La irrealidad del mundo, que aquí ha sido expuesta, no es fácil de comprender con la ayuda de un único símil. Por consiguiente, para hacer esto inteligible al sadhaka, el sagrado gurú da 3 símiles en sucesión. Cuando se explica que la apariencia ilusoria del mundo es como la de la serpiente en la cuerda, una duda asalta al discípulo debido a que él piensa que el símil no se aplica en todos los casos. La noción ilusoria de la serpiente cesa cuando la cuerda es conocida, como la verdad. La ilusión del mundo no cesa para el aspirante, cuando él comprende que el mundo es irreal. Incluso después de que la verdad de la irrealidad del mundo es conocida con la ayuda de la revelación y los argumentos, el mundo todavía continúa apareciendo como si fuera real. Hay una explicación de esta aparente anomalía que se da a continuación. La ilusión del mundo no acaba por un conocimiento teórico y, por consiguiente, no hay ningún sitio para esta duda. Sin embargo, a fin de eliminar esta duda, el gurú da un segundo símil. Incluso después de que la verdad del espejismo deviene conocida, persiste la visión del agua en el espejismo. Pero incluso cuando esta duda es aclarada, otra duda surge en su lugar. Es objetado: los objetos mundanos sirven a algunos propósitos útiles, pero el agua del espejismo no. A esto la respuesta es: las cosas vistas en un sueño son útiles en el sueño, por supuesto, pero sin embargo, todas ellas son irreales. De la misma manera, los objetos del mundo, aunque útiles mientras parecen existir, son irreales. Este estado llamado vigilia es realmente un sueño con sueños visto por la criatura, que es una víctima de un sueño profundo que consiste en ignorancia del sí mismo real. Mientras este sueño profundo de ignorancia no cesa por experiencia directa de la verdad del sí mismo, este sueño con sueños llamado vigilia, en el que el mundo aparece como real, continúa. La prueba de la realidad es repetida de nuevo en este contexto. Debe ser comprendido que realidad es liberación de ser contradicho e irrealidad es estar sujeto a extinción. Solo el sí mismo es real debido a que nunca cesa de ser. El mundo es irreal debido a que cesa de aparecer cuando hay consciencia del sí mismo. La naturaleza de la irrealidad del mundo se aclara más extensamente a continuación. La totalidad del universo aparece como una sobreimposición sobre el sí mismo real, el sustrato, que es la realidad, y por consiguiente no es como el cuerno de un hombre, pero se enseña que no es real por sí mismo. Esta distinción es importante. Hay 2 tipos de irrealidad: la absolutamente irreal, que no es nunca concebible como real, es lo irreal que no tiene ningún sustrato, como el cuerno de un hombre o de una liebre. El otro tipo es eso que puede aparecer y aparece como real, como la serpiente en la cuerda. La irrealidad del mundo es de este último tipo. No es real por sí misma, puesto que debe su apariencia de realidad a su sustrato. Este punto se tratará más adelante. Hasta aquí ha sido discutida la cuestión de la realidad del mundo como un todo, y se ha llegado a la conclusión que se declara arriba. A continuación, Bhagavan trata la misma cuestión en detalle y confirma así esta conclusión. La totalidad de este mundo aparece dividida en una variedad inacabable de partes.
Nuestro sagrado gurú aclara que todas estas partes también son irreales cuando se toman separadamente. Es la mente la que conoce la diferencia entre el alma individual y Dios, y todas las otras diferencias. Es la naturaleza de la mente percibir diferencias. En el estado libre de mente no hay diferencias. Las diferencias son percibidas en la vigilia y en el sueño con sueños, donde la mente está presente, no en el sueño profundo ni en el estado supremo, debido a que ahí la mente está ausente, como ya se ha demostrado. Esta apariencia de diferencias es rastreada seguidamente hasta su raíz, la cual es puesta de manifiesto. Por consiguiente, la totalidad de todas estas diferencias, experimentada por el ignorante, existe solo en la percepción de la mente. Todas las percepciones de la mente tienen su raíz en la percepción de la diferencia entre el sí mismo y el no sí mismo. Esta diferencia es la persuasión yo soy este cuerpo, la cual es la causa raíz del árbol del samsara. Y puesto que esta persuasión es declarada ser la ignorancia, todas las diferencias son el resultado de la ignorancia. La mente, que es llamada el alma, ella misma crea y percibe estas diferencias debido a la ignorancia. No hay diferencias en el estado de sueño profundo. Y en el estado supremo no hay diferencias, específicamente la diferencia entre Dios y el alma y todo lo demás. Por esta razón, todos los pares y las tríadas son irreales. Ellos son no existentes en el estado natural del sí mismo, y el que mora en ese estado, el estado supremo, no es afectado por ellos. Los pares son ejemplificados en los dos versos siguientes. El maestro declara que todos estos objetos enumerados y cualesquiera entidades similares son irreales, como sueños debido a que su causa raíz es el sentido del ego, la diferencia de dentro y afuera, nacimiento y muerte, la totalidad y las unidades, la creación y la disolución del mundo, oscuridad y luz, el sí mismo y el no sí mismo, esclavitud y liberación, conocimiento e ignorancia, el alma y Dios, libre albedrío y destino, placer y dolor, malas y buenas cualidades y mérito y pecado. Estos son pares de opuestos llamados dvandvas. Las tríadas triputis son discutidas a continuación. El conocedor, los objetos de su conocimiento, los cuales son no sí mismo, y su conocimiento de objetos. Y todo lo demás que comprende similarmente estos tres factores son dichos ser irreales como sueños porque son el resultado de la ignorancia. Al escrutinizarlo se encuentra que el mundo consiste en estos pares y tríadas. El primer par que ha de ser tratado es el del alma y Dios. Los dos, a saber, los llamados el alma y Dios, los cuales son creados y proyectados sobre el sí mismo real por la ignorancia, no son diferentes uno de otro. Esta diferencia es percibida durante la prevalencia de la ignorancia, debido a que la identificación con una forma que se asume que es real. Aparte de la limitación impuesta por la forma, los dos son lo mismo. Esto es explicado a continuación. Maya es el cuerpo o atributo de Dios. La ignorancia es del alma. Maya está sujeta a ese supremo, pero el alma está sujeta a la ignorancia. Maya e ignorancia son mencionadas en la doctrina sagrada a fin de dar cuenta de la diferencia entre el alma y Dios. Esta diferencia, al ser arraigada en la ignorancia, es irreal, pero es considerada como real desde el punto de vista de la actividad mundana. Esta es la explicación de la diversidad, también llamada dualidad. Esta aparece como real mientras la causa, que es esta ignorancia, prevalece. La dualidad continúa apareciendo ser real mientras esta cualidad de ser un alma no cesa por la consciencia correcta del sí mismo. Por esta razón, esta diferencia aparece como real, lo mismo que todas las otras diferencias aquí. La irrealidad de los tres, a saber, el mundo, Dios y el alma, es enseñada
como una única verdad indivisible. No es posible usar la mitad de una gallina para cocinar y la otra mitad para poner huevos. La analogía es para imprimir la verdad enseñada aquí de que los tres mencionados son reales o irreales como un todo y no separadamente. Así pues, la enseñanza de su irrealidad no puede ser aceptada con respecto a uno y rechazada para los otros dos. Esto devendrá claro más adelante. Para el que considera a sí mismo como el poseedor o morador en el cuerpo, como siendo un alma, el sí mismo real mismo deviene Dios. Este tal debe practicar devoción a él por amor de la liberación. Esta necesidad de devoción existe incluso para un Advaitin, un creyente de la no diferencia, como se muestra a continuación. El que conoce la verdad de la no diferencia solo por el intelecto, pero es incapaz de obtener la experiencia de la verdadera naturaleza del sí mismo real, debe esforzarse por obtener la liberación por la devoción y la autoentrega a Dios. No hay dos vías prescritas debido a una diferencia en la cualificación. Esto es explicado a continuación. Hay solo dos vías establecidas para el aspirante a la liberación. Para el valiente, la indagación del propio sí mismo de uno, y para el temeroso, la autoentrega a Dios. En estas dos están incluidas todas las vías. Muchas vías son conocidas y seguidas, pero todas encajan bajo estas dos. El valiente ya ha sido descrito. El otro es el que tiene miedo del samsara, pero es incapaz de emprender la indagación enseñada por Bhagavan como la vía directa. En esta vía directa, todas las nociones preconcebidas son abandonadas, como se verá más adelante. La autoentrega es el paso final en la práctica de la devoción a Dios, la cual es la única otra alternativa a la vía directa. Esta vía doble ha sido enseñada por Bhagavan Ramana así: o bien busca la raíz del sentido del ego, el yo que surge dentro del cuerpo, o bien entrega ese sentido del ego a Dios para destruirlo por su gracia. El Advaitin, que considera la devoción como inferior, es censurado a continuación. Ese hombre necio que, considerándose él mismo como un Advaitin, pero sin ser suficientemente valiente para emprender la indagación como es enseñada por Bhagavan, y que mira con desprecio la devoción como inferior, vive en vano, sin devoción a Dios. Él es un hombre con una mente manchada. A continuación se muestra que el devoto está en una posición mejor que el resto de los hombres. En este samsara, el devoto es como una vasija dejada caer dentro de un pozo con una cuerda atada a ella. El hombre sin devoción es como una vasija caída dentro del pozo sin una cuerda atada a ella. El significado es que el devoto está destinado a ser rescatado del samsara por la gracia de Dios, pero no así aquellos que no tienen devoción. A continuación se trata la vía de la devoción. Aquellos que están dotados con el temperamento diabólico no pueden tener el tipo correcto de devoción. Por consiguiente, el bueno debe aferrarse al temperamento divino para practicar devoción a Dios. El poder de Dios, bien conocido en el mundo como gracia, tiene tres formas: Dios el Ser Supremo, el Sagrado Gurú y el sí mismo real en el estado supremo. Estos tres son declarados así ser uno. La devoción a Dios lleva al encuentro del Gurú, que es Dios mismo. La devoción al Gurú lleva a la conciencia correcta del sí mismo, que no es ningún otro que Dios. Esta gracia de Dios es meramente el hecho de que Él mismo está presente en el corazón como el sí mismo real. Gracia es la naturaleza misma de ese Supremo, y sin gracia Él no puede tener ninguna existencia. Esa gracia de Dios está siempre plenamente despierta. No hay nunca un momento en que esa gracia esté ausente, pero mientras el sentido del ego del hombre está vivo, él necesita esfuerzo por su parte. Esa gracia de Dios no abandona a nadie. Ella lleva, ciertamente, a todos a la liberación. Algunos son liberados pronto, otros después de mucho tiempo.
El devoto puede pensar: yo estoy practicando devoción a Dios por mis propios esfuerzos, pero esto no es verdadero, debido a que Dios es quien persigue el alma engañada, que vaga errante en el bosque del Sansara y se aferra a él por su gracia. A continuación se muestra que la gracia de Dios es inmensurable. La magnitud de la gracia de Dios es enorme. Él se da a sí mismo a los devotos, pues cuando, por su gracia, el ego es destruido, el aspirante obtiene el estado de no ser diferente de él. Este es uno de los dichos de Bhagavan. Dios es ese tipo de montaña magnética que atrae las almas hacia sí mismo, las torna inmóviles y las consume como aliento, y después siempre las salvaguarda en el estado supremo, felicidad sin fin, que es su propio estado. Esta verdad es enunciada en los versos 6 y 11 de uno de los himnos de Bhagavan a Sri Arunachala, Arunachala Dasakam. Todas las almas están destinadas a alcanzar esta meta por la gracia divina. Esto se describe en los versos siguientes, cuyo tema está tomado del 8º verso de Arunachala Ashtakam de Bhagavan.